El lunes por la mañana mi marido dejó una multa de aparcamiento encima de mi tostada y me preguntó por qué mi coche había estado a las 2:17 de la madrugada en una calle industrial de Huesca si yo le había dicho que había dormido en casa de mi hermana, en Zaragoza. No levantó la voz y tampoco me dio tiempo a inventar una explicación larga, porque señaló con el dedo la matrícula impresa en el papel y dijo que antes de que yo respondiera quería recordarme algo. Mi hermana había cenado con nosotros aquella misma noche y se había marchado sola a su casa poco después de las 11. Yo tenía una taza de café en la mano y la mantuve suspendida unos segundos porque cualquier movimiento parecía capaz de empeorar la situación. Álvaro se sentó enfrente, cruzó los brazos y añadió que la multa era solo una de las cosas que necesitaba entender. La multa había llegado por una razón ridículamente sencilla. 3 semanas antes yo había aparcado mal junto a la entrada de carga de un edificio en obras y una cámara municipal había registrado la matrícula, pero nunca pensé que la notificación aparecería tan rápido ni que Álvaro sería quien abriera el sobre, porque casi toda la correspondencia relacionada con mi coche llegaba a mi nombre y normalmente la recogía yo. Aquella mañana de septiembre yo ya llevaba varios meses mintiéndole, aunque todavía me repetía que podía controlar el daño si conseguía mantener separadas ciertas partes de mi vida, y ver aquella hoja oficial encima de la mesa me hizo comprender que una mentira pequeña podía arrastrar detrás otras 10 sin necesidad de que nadie me investigara. Álvaro conocía Huesca lo suficiente para saber que la dirección de la multa no estaba cerca de ningún restaurante, sala de congresos o edificio relacionado con mi trabajo, sino en una zona de talleres, almacenes pequeños y antiguas naves reformadas donde yo no tenía ningún motivo profesional para estar pasada la medianoche. Fue una cosa del trabajo, dije. Álvaro no respondió de inmediato. Cogió la multa, la giró hacia él y leyó otra vez la dirección. ¿A las 2:17? Le expliqué que habíamos tenido un problema con material para un montaje, que una empresa externa guardaba allí unas estructuras y que había tenido que ir a comprobar una entrega después de una cena con compañeros, pero mientras hablaba comprendí que estaba usando demasiados detalles. Álvaro trabajaba arreglando maquinaria industrial y tenía una paciencia especial para escuchar explicaciones técnicas cuando creía que alguien estaba intentando ocultarle un fallo, así que no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, preguntó qué empresa era, quién había estado conmigo y por qué le había dicho que dormía en casa de mi hermana si realmente había conducido hasta Huesca. Contesté que había cambiado de plan, que no quería despertarlo y que aquella noche había sido un desastre, pero mi explicación ya tenía demasiadas piezas y algunas no encajaban entre sí. Entonces hizo algo que me inquietó más que una discusión. Se levantó, guardó la multa dentro de un cajón y empezó a preparar su comida para el trabajo como cualquier otro lunes. ¿Eso es todo?, pregunté. Por ahora. Yo habría preferido que gritara. Con un grito puedes defenderte, enfadarte también, acusar al otro de exagerar y conseguir que una conversación termine antes de llegar al punto importante. Con Álvaro moviéndose por la cocina en silencio, colocando arroz dentro de un recipiente y comprobando que llevaba las llaves, tuve que quedarme allí sin saber cuántos había. Antes de marcharse me dio un beso rápido en la frente por costumbre, se detuvo junto a la puerta y me preguntó si esa tarde regresaría a mi hora habitual. Le dije que sí. Él asintió, bajó las escaleras y yo esperé hasta escuchar la puerta del portal antes de sentarme otra vez. El lugar de Huesca existía y yo había estado allí, pero no por trabajo. Era un antiguo almacén de suministros eléctricos dividido años atrás en pequeños locales, y uno de ellos lo utilizaba Marcos para guardar material de una empresa familiar que estaba liquidando. No era un apartamento, no era un hotel y tampoco tenía nada que pudiera confundirse con un lugar preparado para una cita. Había estanterías metálicas, cajas de luminarias antiguas, un escritorio, una cafetera barata y una persiana que se atascaba cuando intentaba cerrarla demasiado deprisa. Precisamente por eso había empezado a ir allí.
Nadie de mi entorno tenía motivos para aparecer en aquella calle y Marcos podía entrar usando una llave propia sin tener que dar explicaciones a nadie. Aquel lunes pasé toda la mañana pensando en cancelar la reunión que tenía con él por la tarde, pero finalmente fui al trabajo y actué con normalidad. Cerca de las 5 recibí un correo interno informando de que uno de nuestros proveedores iba a retrasar una entrega. Luego tuve una discusión absurda por unas acreditaciones mal impresas y durante 2 horas conseguí ocupar la cabeza con cosas que no importaban. A las 7 salí del edificio, pero no fui a casa. Conduje hasta un aparcamiento junto a la estación de Delicias y esperé dentro del coche porque Marcos había insistido en hablar conmigo en persona. Llegó 20 minutos después y se sentó en el asiento del acompañante. No nos saludamos de la manera habitual. Yo le enseñé una fotografía de la multa que había hecho antes de que Álvaro la guardara y le dije que mi marido estaba haciendo preguntas. Entonces paramos, dijo Marcos. Lo dijo con una facilidad que me irritó. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que haga, Laura? ¿Que vaya a hablar con él? No. Pues entonces paramos unos días. Aquella respuesta tendría que haberme tranquilizado, pero produjo el efecto contrario porque hasta ese momento yo había tratado nuestra relación como algo que funcionaba bajo unas reglas implícitas y de pronto Marcos hablaba como alguien que podía simplemente apartarse cuando apareciera un problema. Le pregunté si alguien podía relacionarme con el almacén y me dijo que no, salvo Javier, el hombre que alquilaba el local contiguo y que algunas noches se quedaba trabajando en unas motocicletas antiguas. Yo recordaba a Javier. Nos había visto salir juntos al menos 2 veces. ¿Sabe quién soy? Pregunté. Marcos tardó demasiado en contestar. ¿Sabe tu nombre? Sentí un cambio inmediato en el estómago. ¿Cómo sabe mi nombre? Una noche te llamé cuando estabas fuera y él lo oyó. Me dijiste que no hablabas de mí con nadie. No he hablado de ti con nadie. Acabas de decirme que un desconocido sabe mi nombre. Marcos abrió la puerta del coche y me dijo que estábamos convirtiendo una coincidencia en un problema mayor de lo que era. Antes de marcharse añadió que Javier ni siquiera sabía que yo estaba casada. Aquello tampoco era cierto. Javier había visto mi alianza. Lo recordé en ese mismo instante porque una vez me había preguntado si mi marido también trabajaba en eventos y yo había respondido que no. Regresé a Zaragoza cerca de las 9 y encontré a Álvaro desmontando la puerta inferior del armario del recibidor. Me dijo que una bisagra se había soltado, preguntó si había cenado y no volvió a mencionar la multa. Yo preparé algo rápido, me duché y me metí en la cama convencida de que por lo menos había ganado tiempo. A las 11:30 alguien llamó al portero automático. Álvaro fue a contestar. Yo escuché su voz desde el dormitorio y después el sonido de la puerta del piso abriéndose. No reconocí la voz del hombre que estaba fuera hasta que dijo mi nombre. Era Javier. Y llevaba en la mano algo que yo había dejado en el almacén de Huesca. Javier estaba en el rellano con una bolsa de tela gris que reconocí antes incluso de verle bien la cara, porque era la bolsa que mi empresa nos había entregado en primavera para transportar documentación durante los montajes y yo llevaba casi una semana diciéndole a Álvaro que la había perdido en una nave de Zaragoza. Dentro no había nada que pudiera explicar por sí solo lo que estaba ocurriendo, pero sí había cosas que nunca debían haber llegado juntas a nuestra casa, mi acreditación profesional, una camiseta que había dejado allí una noche, un juego de llaves que Marcos me había prestado y un sobre pequeño con 2 entradas para una actuación en Huesca celebrada el jueves, 3 de septiembre, la misma fecha que aparecía en la multa. Javier sostuvo la bolsa frente a Álvaro y preguntó si Laura vivía allí, mientras yo permanecía en mitad del pasillo intentando decidir si debía acercarme o fingir que no reconocía a aquel hombre, pero mi marido volvió la cabeza hacia mí y bastó con verle la cara para entender que cualquier mentira nueva tendría que superar demasiadas coincidencias al mismo tiempo. Sí, Laura vive aquí, respondió Álvaro. ¿Quién eres?
Javier explicó que tenía un local junto al almacén de Marcos y que aquella tarde había encontrado la bolsa detrás de unas cajas, después de que el propietario le pidiera revisar una filtración de agua que estaba llegando desde el local contiguo, y añadió que había visto mi apellido en la acreditación, había buscado la dirección profesional en Internet y luego había terminado consiguiendo nuestra dirección a través de un conocido común del sector. No parecía tener intención de causar problemas. De hecho, estaba visiblemente incómodo, porque probablemente esperaba entregar una bolsa olvidada, recibir las gracias y marcharse en menos de 2 minutos. Álvaro abrió la cremallera delante de él, sacó mi acreditación, luego las entradas y después las llaves, que llevaban una etiqueta blanca con el número 14 escrito en rotulador negro. Javier vio la etiqueta y comentó, sin pensar demasiado, que eran las del local de Marcos, porque todos aquellos almacenes estaban numerados de la misma forma. Yo intervine demasiado tarde. Javier, gracias por traerla, ya me la puedes dar. Álvaro sostuvo la bolsa contra su pecho. Espera. No gritó y tampoco bloqueó la puerta, simplemente le preguntó a Javier cuánto tiempo llevaba viéndome por allí. Javier me miró primero a mí y ese gesto hizo más daño que cualquier respuesta, porque dejó claro que estaba intentando protegerme sin saber exactamente de qué. Dijo que no llevaba una cuenta, que me había visto algunas noches durante el verano y que normalmente llegaba después de Marcos, aunque también recordaba un par de veces en las que yo había abierto el local sola. Álvaro preguntó si aquello tenía relación con mi trabajo. Javier contestó que no lo sabía, pero añadió que nunca había visto descargar material de nuestra empresa ni entrar a ninguno de mis compañeros. Después pidió disculpas por haberse metido en algo que no entendía, bajó las escaleras y nos dejó solos con la puerta abierta. Álvaro la cerró despacio, llevó la bolsa hasta la mesa del salón y colocó todo encima sin desordenarlo. Yo estaba preparada para una discusión, así que empecé antes de que pudiera hacerlo él y expliqué que Marcos era proveedor, que el almacén nos había servido algunas veces para revisar material fuera de horario y que Javier estaba sacando conclusiones porque no conocía cómo funcionaban nuestros montajes. Álvaro dejó que terminara y entonces sacó las 2 entradas del sobre. Una correspondía a una actuación que empezaba a las 10 de la noche. La otra tenía una marca de bebida incluida en un local asociado a la organización, y él recordó algo que yo misma había olvidado. Aquella noche le había escrito diciéndole que estaba agotada en casa de mi hermana y que me iba a dormir temprano. Tu hermana estaba en Teruel ese fin de semana, dijo. Yo sentí que se me tensaban los dedos. ¿Volvió antes? No volvió antes, Laura, porque hablé con ella esa misma noche. Aquello fue el primer momento en que comprendí que Álvaro no estaba intentando averiguar si yo mentía, sino descubrir cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Me preguntó quién era Marcos y respondí que un proveedor con el que había desarrollado confianza. Me preguntó por qué tenía yo las llaves de su almacén y contesté que por comodidad laboral. Me preguntó por qué había estado allí después de medianoche y dije que habíamos terminado tarde una reunión. Entonces abrió un cajón del mueble del salón y sacó 3 papeles que yo no sabía que había guardado, el justificante de una gasolinera de Huesca pagado con nuestra tarjeta conjunta, un recibo de un aparcamiento cercano al almacén y una factura de un restaurante para 2 personas de otra noche en la que yo le había dicho que estaba cenando con 4 compañeras. No quiero más versiones, dijo. Quiero una respuesta completa. Intenté ganar tiempo preguntándole por qué había estado investigándome y aquello fue probablemente la peor decisión de toda la conversación. Álvaro me miró como si la pregunta le hubiera confirmado algo y respondió que había empezado a guardar recibos porque durante las últimas semanas yo hablaba de mi trabajo de una manera distinta, evitando nombres, cambiando horarios y dando explicaciones demasiado detalladas cuando nadie me las pedía. Me recordó que 2 veces había regresado a casa con ropa diferente a la que llevaba al salir y que una noche había dicho que el aire acondicionado de la oficina se había estropeado cuando él sabía, porque había pasado a recogerme días antes, que nuestro edificio no utilizaba equipos independientes sino climatización central.
Yo había considerado insignificantes aquellas cosas cuando las dije, pero escucharlas juntas me hizo comprender hasta qué punto había dependido de que Álvaro no comparara una mentira con la siguiente. ¿Has estado con él?, preguntó. Yo no respondí inmediatamente y ese silencio fue suficiente para que su expresión cambiara. Laura, te estoy preguntando si me has engañado con Marcos. Me senté porque las piernas empezaron a temblarme y apoyé las manos sobre las rodillas. Dije que había ocurrido una vez, aunque mientras pronunciaba la frase ya sabía que también estaba mintiendo, porque no había sido una vez y Álvaro todavía tenía cosas que yo no conocía. Él no se movió durante varios segundos y después preguntó cuándo. Le di una fecha de agosto. Preguntó dónde. Señalé el almacén. Preguntó si después había vuelto a verlo a solas y dije que no. Álvaro respiró lentamente, recogió las entradas de la mesa y me preguntó entonces por qué una de ellas estaba fechada 11 días después de la fecha que acababa de darle. No pude responder. Fue él quien lo hizo por mí. Entonces no ha sido una vez. Se levantó, cogió las llaves del coche y salió del piso sin decir a dónde iba. Yo tardé menos de un minuto en llamar a Marcos desde otro teléfono que guardaba para emergencias laborales, pero no contestó. Volví a llamar y tampoco respondió. A la tercera llamada escuché un ruido en la calle, me acerqué al balcón y vi el coche de Álvaro alejándose en dirección a la salida de Zaragoza. Sobre la mesa había dejado el papel de la multa. Y debajo había escrito la dirección completa del almacén número 14. Tardé menos de 10 minutos en decidir que no podía quedarme en casa esperando, así que cogí las llaves, bajé al garaje y salí detrás de Álvaro con una sensación muy concreta. Si llegaba al almacén antes de que él encontrara a Marcos, todavía podía evitar que aquella noche terminara de romperse todo. Durante el trayecto llamé 4 veces a Marcos y no respondió, después marqué el número del local y tampoco contestó nadie. Aunque sabía que a esas horas podía estar allí revisando un inventario porque tenía previsto entregar material 2 días después. Al entrar en Huesca vi el coche de Álvaro aparcado frente a la nave y entendí que había llegado antes de lo que esperaba. La persiana del local número 14 estaba levantada hasta la mitad, la luz interior encendida y la puerta lateral abierta, así que aparqué mal. Crucé la calle y entré sin pensar en otra cosa que en separar a 2 hombres que no debían estar hablando sin mí delante. No encontré una pelea, que era lo que llevaba todo el trayecto imaginando, sino una escena mucho peor porque Álvaro estaba sentado en la silla de plástico junto al escritorio mientras Marcos permanecía de pie al otro lado, con las manos apoyadas sobre una caja de herramientas. Ninguno hablaba cuando entré, y ambos giraron la cabeza al mismo tiempo. Sobre el escritorio había una botella de agua, varios albaranes, un calendario de pared y un sobre marrón abierto que yo nunca había visto. Álvaro señaló una silla sin levantarse y me pidió que me sentara, pero yo pregunté qué estaba haciendo allí y por qué había ido sin decirme nada. Él respondió que necesitaba escuchar una versión que no cambiara cada 5 minutos, después miró a Marcos y le pidió que repitiera lo que acababa de contarle. No tengo por qué repetir nada, dijo Marcos. Entonces lo repetiré yo, respondió Álvaro. Álvaro me dijo que Marcos había reconocido que aquello no había ocurrido una sola vez, que llevábamos viéndonos desde finales de junio y que algunas de aquellas noches no tenían relación con ningún evento, entrega o reunión de trabajo. Yo miré a Marcos esperando que negara al menos una parte, pero evitó mis ojos y eso terminó de dejarme sin margen. Pregunté qué más había dicho y Álvaro contestó que bastante menos de lo necesario, aunque suficiente para saber que yo había usado a mi hermana como excusa 3 veces, una cena de empresa otras 2 y una supuesta avería en el recinto donde trabajábamos para justificar una noche de julio. Después sacó de su bolsillo una hoja doblada que Marcos le había enseñado porque él mismo la había impreso meses atrás. Era un listado de accesos al almacén, generado por el sistema de alarma, donde aparecían las horas de apertura y cierre asociadas al código de Marcos. Había fechas que yo ya ni recordaba,
pero Álvaro sí recordó algunas porque me preguntó una por una donde le había dicho que estaba. ¿Quieres que siga preguntando o prefieres hablar tú? Dijo. Intenté explicar que todo había empezado como una amistad que se había descontrolado, pero Álvaro me interrumpió cuando utilicé esa palabra y preguntó qué significaba exactamente descontrolado cuando una persona repetía la misma decisión durante semanas, organizaba horarios, inventaba excusas y conducía más de 70 kilómetros para ocultarla. Le dije que no estaba intentando justificarme y que sabía lo que había hecho, pero Marcos decidió intervenir justo entonces y afirmó que la responsabilidad no era solo mía. Aquello produjo una reacción inmediata en Álvaro, aunque no fue agresiva. Se levantó, caminó hasta quedar frente a Marcos y le preguntó si de verdad creía que estaba allí para repartir porcentajes de culpa. Marcos respondió que él sabía que yo estaba casada, que nunca había prometido nada y que yo también había tomado decisiones por mi cuenta. Álvaro lo miró varios segundos antes de responder. Eso es exactamente lo que pienso. La frase dejó a Marcos sin respuesta y a mí me resultó peor que si Álvaro hubiera intentado culparlo de todo, porque estaba dejando claro que su problema principal era conmigo. Me preguntó si Marcos había estado alguna vez en nuestra casa y respondí que no. Preguntó si había utilizado dinero común para pagar cenas, combustible o cualquier gasto relacionado con él y admití que sí, aunque dije que había sido poco. Entonces Álvaro señaló el sobre marrón que estaba sobre el escritorio y preguntó por qué dentro había una reserva de un apartamento turístico en Jaca para el siguiente fin de semana. Miré a Marcos porque no sabía que aquel documento estaba allí, pero reconocí la reserva inmediatamente. La habíamos hecho 4 días antes para pasar una noche fuera bajo la excusa de un montaje que yo pensaba inventar después. Eso todavía no ha ocurrido, dije. Álvaro soltó una risa breve que no tenía nada de divertida. ¿Ese es el argumento? No, Álvaro, estoy diciendo que puedo cancelarlo. Puedes cancelar una reserva, Laura, pero no puedes convertir estos meses en algo que no ocurrió. Intenté acercarme y él retrocedió antes de que llegara a tocarle el brazo. Ese movimiento fue pequeño, pero me hizo detenerme porque Álvaro nunca se apartaba físicamente de mí durante una conversación. Le dije que quería hablar en casa, sin Marcos delante, y respondió que allí mismo había aprendido más en 20 minutos que conmigo durante toda la noche anterior. Después pidió a Marcos que dijera cuándo había sido la última vez que nos habíamos visto a solas. Yo sabía que había sido aquella misma tarde en el aparcamiento de Delicias, aunque no habíamos venido al almacén, y Marcos dudó antes de responder. Hoy. Álvaro giró hacia mí con una expresión que no había visto antes. Me dijiste que salías tarde por una reunión. Le expliqué que habíamos hablado porque yo estaba asustada después de la multa y necesitábamos decidir qué hacer. Pero esa frase también resultó desastrosa porque confirmaba que incluso después de ser descubierta había ido directamente a coordinarme con Marcos. Álvaro recogió el listado de accesos, la reserva y 2 recibos que Marcos había sacado de un cajón sin saber aparentemente para qué los guardaba, los dobló y los metió dentro del sobre. Luego anunció que se marchaba, pero antes de salir me pidió una cosa concreta, que no regresara al piso aquella noche. Necesito estar solo y mañana hablaremos de lo que vas a llevarte de casa. ¿Me estás echando? Te estoy diciendo que esta noche no quiero verte allí. Lo seguí hasta la calle e intenté convencerlo de que al menos me dejara volver para hablar sin nadie alrededor, pero abrió el coche y se quedó con una mano sobre la puerta mientras me escuchaba. Le pregunté si estaba pensando en terminar el matrimonio y respondió que todavía no sabía qué pensaba, porque había pasado en pocas horas de creer que su mujer ocultaba una noche extraña a descubrir meses de mentiras organizadas. Entonces sacó el teléfono, buscó algo y me mostró una fotografía que me hizo dejar de hablar. No era una foto de Marcos. Era una fotografía mía entrando en el almacén varias semanas antes, tomada desde el otro lado de la calle.
Álvaro guardó el móvil y dijo que al día siguiente quería explicarme quién se la había enviado, porque esa persona también le había contado algo sobre mí que Marcos todavía no sabía. A la mañana siguiente Álvaro me pidió que nos viéramos en un trastero que alquilábamos desde hacía años en un edificio de la calle Rioja, y cuando llegué entendí que no me había citado allí para hablar de sentimientos, sino para empezar a sacarme físicamente de su vida. Había colocado 6 cajas de cartón abiertas sobre el suelo, una cinta de embalar, un rotulador negro y varias bolsas resistentes, y junto a la pared estaban mi maleta grande, 2 archivadores con documentación personal, una caja de zapatos con fotografías familiares y 3 bolsas con ropa que él ya había sacado de los armarios del piso. No había roto nada. No había tirado mis cosas a la calle y tampoco había hecho ninguna de esas cosas que después permiten decir que alguien perdió el control. Simplemente había dedicado la noche a separar aquello que era claramente mío de todo lo que habíamos compartido, y verlo convertido en objetos colocados por categorías me afectó de una manera que ninguna discusión había conseguido. Álvaro me entregó una hoja donde había escrito lo que podía llevarme aquel día y explicó que el resto tendría que revisarse con calma, especialmente los muebles, el coche y el dinero de la cuenta conjunta, porque no pensaba tomar decisiones económicas importantes mientras estuviera enfadado. ¿Esto es tu forma de vengarte?, pregunté. No, Laura. Esto es mi forma de dejar de pagarte la comodidad mientras decides qué quieres hacer conmigo. La diferencia entre ambas cosas me molestó porque yo esperaba poder acusarlo de actuar por rabia, pero Álvaro había preparado cada detalle con una precisión que hacía difícil discutirle nada. Me enseñó en su portátil que la noche anterior había transferido a una cuenta individual exactamente la mitad del saldo disponible de nuestra cuenta corriente, dejando la otra mitad intacta para mí. Y había cancelado una tarjeta adicional que estaba a su nombre y que yo utilizaba algunas veces para gastos comunes. También había cambiado la domiciliación de su nómina y había retirado su autorización de una aplicación donde compartíamos gastos, de modo que a partir de ese momento cada compra personal quedaría separada. No podía dejarme sin dinero porque la mayor parte de mis ingresos procedían de mi propio salario, y él lo sabía. Así que su decisión no buscaba perjudicarme económicamente sino impedir que siguiéramos comportándonos como un matrimonio normal mientras él intentaba decidir si todavía existía algo que salvar. Después abrió una caja y sacó una carpeta transparente donde había colocado copias de la multa, los recibos, la reserva de jaca y el registro de entradas del almacén. Todo esto lo voy a guardar con mi abogado, dijo. ¿Ya has hablado con un abogado? A las 9 de esta mañana. Yo sentí una presión fuerte en el pecho porque hasta entonces había tratado la palabra divorcio como una posibilidad emocional, algo que se decía dentro de una discusión, pero Álvaro había empezado a convertirla en llamadas, papeles y decisiones que se podían tocar. Le pregunté si ya había decidido terminar conmigo y respondió que no, aunque también dejó claro que no iba a esperar semanas mientras yo elegía qué parte de la verdad contarle. Entonces sacó el móvil y volvió a enseñarme la fotografía del almacén. Me explicó que la había tomado Javier a finales de agosto porque una noche había encontrado su puerta forzada y, al revisar desde la calle quién había entrado en los locales cercanos, me fotografió llegando sola al número 14. La había guardado sin darle importancia hasta que, después de encontrar mi bolsa, reconoció mi apellido y se la envió a Álvaro para demostrar que no era la primera vez que me veía allí. Aquello era incómodo, pero no era el dato que Álvaro había mencionado la noche anterior, y cuando se lo recordé abrió otro archivo. Era una fotografía de una factura emitida por el restaurante donde Marcos y yo habíamos cenado en julio. En la parte inferior aparecía un nombre escrito a mano junto a un número de teléfono, Iván, mesa 12. Yo recordé inmediatamente al camarero porque Marcos lo conocía de antes, pero nunca había pensado que aquella relación pudiera tener importancia. Álvaro me explicó que Javier había enseñado mi foto a Iván, que trabajaba algunos fines de semana en Huesca y conocía a varias personas de la zona, y él había confirmado que nos había atendido juntos más de una vez.
Después añadió algo que yo no esperaba: Iván también había dicho que Marcos había llevado a otra mujer al mismo sitio pocas semanas antes de empezar a verme a mí. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, dije. Tiene que ver porque llevas meses arriesgando nuestro matrimonio por un hombre que probablemente ni siquiera te contó quién era. Aquello me enfadó de una forma que no quería mostrar, y Álvaro lo notó. Le dije que no estaba allí para hablar de Marcos, que el problema era lo que yo había hecho y que no necesitaba que intentara humillarme demostrando que también me habían mentido. Él respondió que precisamente por eso me lo estaba contando, porque durante meses yo había tratado nuestra casa como el lugar estable al que regresar mientras fuera construía una relación basada en información que ni siquiera conocía por completo. Después cerró el portátil, me dio el rotulador y me pidió que empezara a identificar mis cajas. Ese fue el momento en que comprendí en qué consistía realmente su venganza. No quería insultarme, perseguirme ni destruir nada que me perteneciera, sino obligarme a participar en la separación práctica de una vida que yo había supuesto que seguiría disponible aunque me descubriera. Durante casi 2 horas doblé ropa, guardé libros, separé documentos y decidí qué objetos personales podía llevarme al piso de mi hermana. Cada cosa exigía una respuesta concreta. La cafetera pequeña era mía antes de casarnos, pero llevaba años en la cocina común, así que la dejé. Un juego de herramientas me lo había regalado mi padre y Álvaro lo puso directamente en mi caja sin discutir. Cuando apareció nuestro álbum de boda, ninguno de los dos lo tocó durante varios minutos hasta que yo pregunté qué pensaba hacer con él. No lo quiero ahora, respondió. Yo tampoco puedo llevármelo. Entonces se queda aquí. Antes de irme, Álvaro me entregó una llave distinta a la del piso. Era la llave del trastero, porque había cambiado esa misma mañana el bombín de la puerta de casa y no pensaba darme acceso libre mientras él estuviera fuera trabajando. Le pregunté si podía hacer eso legalmente y contestó que ya había consultado cómo actuar y que, si era necesario, coordinaríamos por escrito cada entrada para recoger mis pertenencias sin impedirme acceder a lo que fuera mío. No intentó esconder que aquello también era una forma de marcar un límite que yo no pudiera ignorar. Cuando terminé de cargar las primeras cajas en el coche, Álvaro se quedó junto al portal y me dijo que por la tarde quería mantener una última conversación antes de decidir si presentaba la demanda. Yo asentí, pero él añadió que esa conversación no sería solo entre nosotros. Había llamado a Marcos. Y Marcos había aceptado presentarse. Cuando llegué aquella tarde al pequeño despacho que Álvaro había reservado por horas cerca de la plaza de San Francisco, Marcos ya estaba sentado frente a él y ninguno de los dos parecía contento de verme. No era un lugar pensado para reuniones personales, sino una oficina compartida con paredes blancas, una mesa rectangular, 4 sillas, una impresora en una esquina y una ventana que daba a un patio interior donde se escuchaba de vez en cuando el ruido de una persiana. Álvaro había elegido precisamente ese sitio porque no quería verme en casa y tampoco quería encontrarse con Marcos en el almacén otra vez. Sobre la mesa había 3 botellas de agua sin abrir, una carpeta azul y un sobre grande con mi nombre escrito en la parte delantera. Me senté sin quitarme el abrigo y pregunté qué significaba aquello, pero Álvaro respondió que antes de hablar del matrimonio quería escuchar una última cosa con los 3 presentes, porque estaba cansado de descubrir versiones diferentes dependiendo de quién contestara primero. Quiero saber cuándo empezó realmente, dijo Álvaro. Marcos miró hacia mí. Ya se lo contaste. Le conté junio. Álvaro abrió la carpeta. Entonces explícame abril. No entendí la pregunta hasta que sacó una copia de una factura de nuestra empresa correspondiente a una feria celebrada en abril en Teruel. Marcos había participado como proveedor y durante esos 3 días habíamos empezado a hablarnos de manera distinta, aunque todavía no había ocurrido nada físico. Yo había considerado aquello un detalle irrelevante porque, en mi cabeza, la infidelidad había comenzado cuando nos vimos a solas en junio, pero Álvaro no estaba preguntando solo por eso.
Había encontrado correos donde Marcos me enviaba presupuestos directamente cuando normalmente debía copiarlos a todo el departamento, y uno de ellos terminaba con una frase que no tenía relación con el trabajo. Decía que esperaba que aquella noche pudiera descansar después de lo que habíamos hablado. Álvaro quería saber qué conversación había sido esa. Yo recordé perfectamente que Marcos me había dicho que parecía aburrida con mi vida y que yo había respondido hablando durante casi una hora sobre cosas de mi matrimonio que nunca debí discutir con alguien que empezaba a interesarme. No pasó nada en abril, dije. No te he preguntado eso. Álvaro tenía razón y me molestó admitirlo. Le expliqué que habíamos empezado a escribirnos fuera del horario laboral, que al principio hablábamos de trabajo y después de cosas personales, y que yo había escondido esas conversaciones porque sabía que Álvaro habría notado la intención de Marcos antes de que yo quisiera reconocerla. Él me preguntó cuando eliminé por primera vez un mensaje para que no lo viera y tuve que decir que a finales de abril. Ese dato cambió algo en su expresión porque significaba que el engaño no había empezado con una decisión impulsiva en junio, sino con 2 meses de preparación donde yo había tenido muchas oportunidades de detenerme. Marcos intervino entonces y dijo que él nunca me había presionado, probablemente intentando defenderse, pero lo único que consiguió fue dejar todavía más claro que las decisiones habían sido mías. Gracias, respondió Álvaro. Eso necesitaba escucharlo. Marcos se incorporó en la silla. ¿Para qué me has hecho venir? Álvaro abrió el sobre grande y sacó 2 hojas. Una era una copia de la cancelación de la reserva de Jaca, que yo había tramitado aquella mañana. La otra era una notificación de nuestra empresa indicando que revisaría varios gastos cargados durante proyectos recientes porque Álvaro había pedido por escrito que se separaran determinados consumos personales antes de cualquier procedimiento de separación. No había denunciado a nadie ni intentado conseguir que me despidieran, pero me había obligado a reconocer ante administración 2 cenas y varios desplazamientos que yo había mezclado con gastos profesionales. Tendría que devolver ese dinero y explicar por qué lo había hecho. Sentí vergüenza al imaginar la conversación con mi responsable, pero no podía acusar a Álvaro de haber inventado nada porque cada cargo era real. No tenías derecho a meterte en mi trabajo, dije. Usaste tu trabajo para ocultarlo. Podías haber hablado conmigo primero. Llevo 3 días intentando hablar contigo. Marcos dijo que aquello ya no tenía nada que ver con él y se levantó para marcharse. Yo esperaba que, al menos, me preguntara si necesitaba algo o si quería hablar después, pero se limitó a coger su chaqueta. Álvaro no lo detuvo. Antes de llegar a la puerta, Marcos se volvió y me dijo que pensaba que lo mejor era no vernos durante un tiempo porque todo había llegado demasiado lejos. Me quedé mirándolo sin saber qué contestar, y entonces comprendí que la relación por la que había puesto en riesgo mi matrimonio no iba a convertirse en ninguna vida nueva. Marcos no estaba dispuesto a compartir las consecuencias, no quería acompañarme durante una separación ni tenía intención de defender lo que habíamos hecho. Había querido la parte sencilla, y ahora estaba saliendo por una puerta mientras yo tenía cajas con mi ropa en el coche. Cuando nos quedamos solos, Álvaro cerró la carpeta y permaneció varios segundos mirando sus manos. Por primera vez desde que había descubierto todo, parecía cansado en lugar de enfadado. Me dijo que durante la madrugada había intentado recordar el último día en que había confiado en una explicación mía sin comprobar mentalmente fechas, horarios o nombres, y no había logrado identificarlo. También me dijo que había sentido ganas de hacer cosas mucho peores que separar cuentas o guardar mis pertenencias, pero que cada vez que pensaba en humillarme públicamente terminaba preguntándose qué ganaría después de hacerlo. Yo le pregunté si todavía me quería y su respuesta tardó tanto que deseé no haber formulado la pregunta. Sí, pero ahora mismo eso no arregla nada. Le dije que estaba dispuesta a terminar cualquier contacto con Marcos, devolver el dinero, enseñar mis horarios y hacer terapia de pareja si él aceptaba intentarlo. Álvaro escuchó todo y después me preguntó algo mucho más difícil.
Si la multa no hubiera llegado, ¿habrías parado? No pude responder enseguida porque sabía que una mentira terminaría de destruir cualquier posibilidad. Miré la reserva cancelada, recordé que 4 días antes estaba preparando una excusa para pasar una noche en Jaca y finalmente negué con la cabeza. Álvaro cerró los ojos unos segundos. Eso era lo que necesitaba saber. Guardó los papeles, se levantó y dijo que al día siguiente me enviaría por correo la propuesta que había preparado con su abogado para iniciar una separación formal. Yo le pregunté si aquella era realmente su decisión definitiva, y por primera vez desde que empezó todo su voz cambió porque tuvo que detenerse antes de contestar. Mañana te daré la respuesta completa. Cuando salió del despacho dejó sobre la mesa la llave del trastero y una sola hoja que no estaba dentro de la carpeta. Era una lista de 14 años de cosas que todavía teníamos que repartir. La respuesta de Álvaro llegó al día siguiente a las 11:20 de la mañana, pero no llegó por correo como había dicho, porque me llamó y me pidió que nos viéramos esa tarde en una sala privada de una gestoría cerca del Paseo de la Independencia, donde su abogado había dejado preparados varios documentos para que pudiéramos revisarlos sin tener que reunirnos todavía con representantes legales delante. Cuando entré, Álvaro estaba sentado junto a la ventana con una carpeta cerrada y 2 copias de una propuesta de separación sobre la mesa, y antes de que yo pudiera preguntar nada me dijo que había pasado la noche revisando cada decisión que había tomado durante los últimos 4 días para asegurarse de que no estaba actuando únicamente por rabia. Explicó que había pensado en seguir casados, en separarnos durante unos meses, en vender el piso inmediatamente y en hacer como si nada hasta que el cansancio decidiera por nosotros, pero había descartado todas esas opciones porque ninguna resolvía el problema que más le importaba. Ya no podía escuchar una explicación mía sin preguntarse qué parte faltaba, y no quería convertirse en una persona que comprobara horarios, recibos y desplazamientos cada semana para sentirse tranquila dentro de su propia casa. He decidido divorciarme, dijo. No contesté enseguida porque había pasado varios días preparándome para escuchar exactamente aquello y, aún así, cuando ocurrió sentí que toda la parte práctica que habíamos ido separando adquiría un significado distinto. Ya no hablábamos de unas cajas guardadas temporalmente en un trastero ni de dormir durante unas semanas en casa de mi hermana, sino de vender mi parte de una vivienda donde todavía estaban mis libros, de cancelar cuentas que habíamos abierto juntos y de decidir quién se quedaría con objetos que llevaban años sin pertenecer claramente a ninguno. Le pregunté si existía alguna posibilidad de que cambiara de opinión después de unas semanas y respondió que no quería hacerme esperar con una esperanza que él ya no tenía. También me explicó que prefería un divorcio de mutuo acuerdo, sin convertir lo ocurrido en una guerra económica y sin contar detalles a familiares, amigos o compañeros salvo cuando fuera necesario, porque no quería dedicar los siguientes meses a conseguir que otras personas me odiaran. Aquella decisión me sorprendió más que muchas de sus acciones anteriores, porque durante días había imaginado que su venganza terminaría siendo pública, pero Álvaro quería algo mucho más concreto, recuperar el control sobre su dinero, su casa y sus decisiones sin seguir utilizándome como referencia. Revisamos los papeles durante casi 2 horas. El piso se pondría a la venta si ninguno podía comprar la parte del otro antes de final de año. Cada uno conservaría su coche, las cuentas comunes quedarían cerradas después de pagar los recibos pendientes y el contenido del trastero se dividiría siguiendo la lista que había dejado sobre la mesa el día anterior. No teníamos hijos, así que no había decisiones de custodia ni horarios que nos obligaran a seguir hablando después del divorcio, y esa facilidad legal hacía que la parte personal resultara todavía más incómoda. Álvaro había anotado incluso pequeñas cosas que yo no esperaba ver en un documento, la bicicleta que habíamos comprado entre los dos, un equipo de sonido que él quería conservar compensándome la mitad y una mesa antigua que pertenecía a mi familia y que me devolvería sin discutir. Cuando llegamos al dinero que yo tenía que reintegrar por los gastos relacionados con Marcos, Álvaro me enseñó una cifra exacta y explicó que no pretendía cobrarme cada café o cada litro de combustible,
Solamente aquello que había salido claramente de fondos comunes o que yo había presentado como gasto laboral. Le dije que lo pagaría en cuanto recibiera la siguiente nómina y él aceptó sin ningún comentario. ¿Eso era tu venganza? Pregunté después de firmar la primera hoja. Álvaro me miró antes de responder. Al principio quería algo peor. Me contó que la noche en que salió hacia el almacén había pensado en enviar los recibos y las fotografías a mi familia, hablar directamente con mi jefe y asegurarse de que Marcos tuviera problemas con su empresa, pero durante el trayecto había entendido que cualquiera de esas cosas le obligaría a seguir dedicándonos tiempo cuando lo que realmente quería era dejar de hacerlo. Por eso había limitado sus acciones a separar las cuentas, proteger documentos, retirar mis cosas de los espacios que él necesitaba y obligarme a devolver el dinero que nunca debí utilizar. Escucharlo resultó incómodo porque no intentaba presentarse como una persona especialmente noble, y de hecho admitió que una parte de él había disfrutado viéndome guardar mi ropa en cajas después de haberme oído hablar durante meses de aquel piso como si nada pudiera cambiar. Aún así, dijo que no quería prolongar esa sensación porque terminaría convirtiendo el divorcio en una actividad diaria. Al salir de la gestoría caminamos juntos hasta una cafetería pequeña porque todavía quedaba una conversación que ninguno quería tener rodeado de documentos. Me preguntó por Marcos y le dije que no había vuelto a verlo desde aquella reunión. Marcos me había enviado 2 mensajes diciendo que lamentaba cómo había terminado todo y que prefería no complicar más las cosas, pero yo no contesté. Álvaro no pareció satisfecho ni molesto, simplemente preguntó si ahora entendía por qué aquella relación no podía explicar lo que yo había hecho. Le respondí que sí, porque el problema no era que Marcos hubiera resultado ser menos importante de lo que yo imaginaba, sino que yo había construido durante meses un sistema de mentiras para mantener mi matrimonio mientras hacía algo incompatible con él. También admití que, si la multa no hubiera aparecido, probablemente habría seguido, y esa era la parte que más me costaba reconocer porque eliminaba cualquier explicación basada en un error aislado. No sé cuándo empecé a creer que podía conservar las 2 cosas, dije. Yo tampoco necesito saberlo ya. Aquella frase fue probablemente la más definitiva de toda la conversación. Álvaro no buscaba una explicación perfecta y yo ya no podía ofrecer una que cambiara el resultado. Durante las semanas siguientes terminamos de vaciar el trastero, dejamos el piso preparado para tasarlo y firmamos el convenio de divorcio antes de terminar septiembre, menos de un mes después de que la multa apareciera sobre la mesa de la cocina. Mi hermana me dejó quedarme con ella mientras buscaba un alquiler pequeño cerca de mi trabajo. Devolví a la empresa todos los gastos que había mezclado con asuntos personales y acepté una advertencia interna que quedó registrada en mi expediente. Marcos dejó de trabajar con nuestros proyectos poco después por decisión de su propia empresa, aunque nunca supe si tuvo relación con lo ocurrido o simplemente coincidió con una reorganización y preferí no preguntar. La última vez que Álvaro y yo estuvimos juntos dentro del piso fue para recoger las últimas cajas antes de entregarlo a la inmobiliaria. Revisamos armarios, firmamos un inventario y nos quedamos unos minutos en la cocina donde había empezado todo con aquella multa. Yo le pedí perdón una última vez sin añadir explicaciones y él respondió que aceptaba que estuviera arrepentida, pero que aceptar eso no significaba volver. Después me entregó una carpeta con mis documentos, comprobó que no quedara nada mío en el dormitorio y me acompañó hasta la puerta. Espero que algún día puedas recordar estos años sin pensar solamente en cómo terminaron, le dije. Álvaro tardó unos segundos antes de contestar. Yo también, pero eso ya no depende de nosotros juntos. Salí con la última caja entre los brazos y no regresé. Lo que aprendí no fue que una mala decisión destruye automáticamente una vida, porque sería demasiado sencillo decirlo así, sino que mantener una mentira exige decisiones nuevas cada día y que cada una reduce las opciones disponibles cuando finalmente aparece la verdad. Perdí un matrimonio que todavía funcionaba porque durante meses actué como si siempre pudiera corregirlo después. Cuando entendí que no podía,
Álvaro ya estaba repartiendo nuestras cosas, cerrando nuestras cuentas y construyendo una vida en la que no necesitaba preguntarme dónde había estado la noche anterior.